Caperucita Roja. Érase una vez, en un pequeño pueblo al borde de un bosque frondoso, una niña llamada Caperucita Roja. La llamaban así porque siempre llevaba una capa con capucha de color rojo, que le había hecho su abuela. Un día su madre le pidió que llevase una cesta de comida a su abuela, que vivía al otro lado del bosque. «Ten cuidado y no te desvíes del camino», le advirtió su madre. Caperucita Roja prometió obedecer y partió alegremente. Mientras caminaba por el bosque, Caperucita Roja encontró muchas cosas interesantes, flores hermosas, mariposas coloridas y el canto de los pájaros. De repente se encontró con un lobo astuto. «¿A dónde vas, Caperucita Roja?», preguntó el lobo con una voz dulce. Ingeniosa de la situación, dijo Caperucita Roja. «Voy a casa de mi abuela para llevarle esta cesta de comida». El lobo, que tenía un plan malvado, le sugirió a Caperucita Roja que recogiera algunas flores para su abuela. Mientras ella se distrajo recolectando flores, el lobo corrió rápidamente a la casa de la abuela. Al llegar, fingió ser Caperucita Roja y engañó a la abuela para que le dejara entrar. En un abrir y cerrar de ojos, el lobo se tragó a la abuela entera y se disfrazó con su ropa, metiéndose en su cama para esperar a Caperucita Roja. Cuando Caperucita Roja llegó a la casa de su abuela, notó algo extraño. «Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes?», exclamó. «Son para verte mejor, querida», respondió el lobo disfrazado. «Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes?», dijo Caperucita Roja. «Son para oírte mejor, querida», respondió el lobo. «Abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes?», exclamó finalmente Caperucita Roja. «Son para comerte mejor», gritó el lobo, saltando de la cama para atraparla. Caperucita Roja gritó pidiendo ayuda, y un cazador que pasaba por allí escuchó sus gritos. Entró corriendo en la casa y vio al lobo tratando de devorar a Caperucita Roja. Con gran valentía, el cazador derrotó al lobo y rescató a la abuela, que aún estaba viva dentro del lobo. Caperucita Roja y su abuela agradecieron al cazador por salvarlas. Desde entonces Caperucita Roja prometió no volver a desviarse del camino y siempre recordar las palabras de su madre. Y así vivieron felices y seguras, y Caperucita Roja nunca más volvió a hablar con extraños en el bosque.